Hola Gaby, Hola, hola, ¿cómo están? Buenas todo muy bien. tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches por acá, Gaby. Bienvenida. Gracias, gracias, qué amable. Bueno, Gaby, no tienes la idea de la gente que te está esperando, toda la gente que se sumó para escucharte y además de todas las preguntas que recibimos desde que publicamos que ibas a estar aquí con nosotros. Así Ah, muy que voy a bueno, tratar de estar bien concentrada y organizada para aprovecharte lo más que se pueda y ok, para que todos los profesionales y las familias se vayan después de esta noche con mayor información claro, de todo lo que significa prompt y la gran dimensión que tiene de beneficios y eficacia. muy bien, ¿Sí? perfecto. Bien. Bueno, me gustaría empezar, Gaby, con a que nos cuentes un poquito de tu trayectoria. Nos da mucha curiosidad saber cómo haces para tener un centro tan activo en La Rioja, después en playa y después que te vemos rodando por todo el mundo. Ahora no me imagino cómo estás quietecita en playa con esto del confinamiento, pero quisiéramos saber cómo eres, cómo has llegado hasta donde estás ahora, ¿no? ¿Cuál fue tu trayectoria? ¿Qué te motivó? ¿Qué te ha impulsado a ser quien es Gaby Sánchez? Ay, gracias, qué amable. Bueno, mira, yo me recibí de fonoaudióloga en Argentina y muy joven, tenía 22 años cuando me recibí y empecé a trabajar en rehabilitación neurológica. Empecé en el lugar más fuerte que puedes empezar, que es en la terapia intensiva, con Wow. pacientes adultos neurológicos, post-ACV, post-neurocirugías. Entonces, bueno, como que rápidamente tuve que entrar en la neurología y allí mismo, con 22 años, ya formamos una asociación, una sociedad de 3 profesionales y comenzamos con un centro de rehabilitación neurológica para niños y adultos. Y bueno, tuve la suerte de aprender con el doctor Castillo Morales. Entonces, los que lo conozcan, es un fisiatra argentino que hizo toda su formación en Alemania, en España, en los países nórdicos también. Más que formación, él empezó después a impartir formación él en la universidad. Y entonces desde allí que tengo una mirada motora, ¿no es cierto? Entonces me formé desde lo motor y bueno, después vino la formación en lo sensorial. Tuve la Ya. suerte de estudiar con María Rosanico. María Rosanico es una terapista ocupacional muy famosa, doctora en terapia ocupacional argentina, que ella en ese entonces vivía en Nueva York y Bien. vivió como alrededor de 20 años allá. Entonces, cuando ella venía a Argentina, daba cursos de sensorial. Y ella me permitía a mí, siendo fonoaudióloga, estar en su formación sensorial, sabiendo que yo solamente estaba aprendiendo, ¿no? Y que no, pues no iba a hacer terapia de integración sensorial. Y así fue, empezamos a tener pacientes en común y la doctora Nico me dijo, Gaby, vos tenés que aprender PROM, que es una técnica muy buena y que vieras cómo los pacientes hablan, me dijo. Entonces yo te estoy comentando, todo esto es del año 98. Sí. Cuando escribí al Instituto PROM me mandaron una carta, imagínate de lo que Wow. tiempo que estamos hablando. Sí, sí, sí. Inmediatamente ellos mismos me ofrecieron si quería quedarme a ser voluntaria de un hospital, del Hospital de Nariz, Garganta y Oído de Nueva York. Obviamente yo era Wow. muy joven y Sí, también con mucha energía y entonces dije inmediatamente. Y es claro. así que tomé mi primer introductorio a la técnica de PROM y tuve la bendición de aprender de Deborah Hayden. Entonces ella Claro. fue el que dictó el curso y obviamente yo me quedé maravillada porque nunca había escuchado algo así como lo que ella explicaba. Y entonces inmediatamente yo dije, esto es lo que quiero hacer.
Sí, Tú dijiste, esto es lo que yo quiero hacer y ella seguramente te vio y dijo, esta mujer tiene la energía, vamos a ver qué sale después, bueno, ¿no? exactamente eso pasó. Entonces yo le dije que me gustaría llevarla a Argentina y ella me dijo, me gustaría que tú sigas estudiando. Y bueno, lo dijo y así fue. Entonces me quedé como voluntaria del Hospital de Nariz Garganta y Oído de Nueva York. Aprendí mucho, roté por todos los servicios que pude y finalmente me volví a Argentina. Y entonces de allí partió mi compromiso con el habla hispana. Yo tuve oportunidades de quedarme a vivir en Nueva York después de eso, 10 años después, cuando yo ya era instructora de prom, pero fue una elección de vida de la que no me arrepiento, que es optar por nuestros niños. Después yo elegí quedarme solo con niños, pero yo vi cuando estuve en Nueva York que los niños tenían muchas más oportunidades que los nuestros, los de habla hispana me refiero, de nuestros países centroamericanos y sudamericanos. Entonces yo dije, no, no, acá en Estados Unidos hay muchos profesionales, muchas técnicas, muchas posibilidades. Los que estamos en desventaja somos los de habla hispana. Y entonces por eso es que yo decidí volverme a Argentina, quedarme en Argentina en ese momento y hacer todo lo que hice desde Argentina. Claro. Y bueno, hace 10 años me mudé a México, estoy muy feliz viviendo aquí en México y bueno, como tú dices, me muevo por todos los países. Y soy instructora del método PROM desde el año 2005. Ya. Desde el año 2005 y tuve la suerte de poder trabajar con profesionales excelentes que me ayudaron a traducir, a adaptar y estuve en el trabajo de adaptación y traducción no solo del español sino también del portugués. Claro, sí, sí, sí. Bueno, un recorrido hermoso. Y quise empezar con esto, o sea, muchas de mis colegas siempre nos lo preguntábamos, ¿no? ¿Cómo hace? Está aquí y ahora está haciendo esto y lo otro, ¿no? O sea, es una admiración y también quise como que Gracias. los profesionales escuchen, porque se puede decir muy fácilmente, tengo tantos años de experiencia, pero la experiencia también te da como, o sea, me gusta mucho que mencionas a dos profesionales que marcaron tu trayectoria, ¿no? Que los Sí, tienes como ahí presentes y fueron como un momento clave para sí, impulsarte, seguir, y bueno, tres, ¿no? Con Débora, obviamente. con Deborah Hayden, sí. Sí. Y bueno, resaltar el tema que dices del compromiso, ¿no? De adquirir un compromiso como profesional con el método, la técnica que vamos a decidir trabajar y lo que esto conlleva, ¿no? Es Sí, muy claro. importante resaltarlo de toda la descripción que haces tan interesante. Y también sí mencionar que desafortunadamente en Latinoamérica estamos en desventaja en ese sentido, ¿no? O sea, cuando llega un paciente que atendemos de California, te dice que tiene todo el tratamiento hablo de ABA, pues Ujú. pagado por el seguro, ¿no? De gastos Pues sí, médicos. Y nosotros sí, lo tenemos que adaptar a nuestra realidad mexicana o argentina, dependiendo en donde estemos trabajando. Así sí, que eso es bueno resaltarlo, ¿no? Que decidiste absolutamente. darnos herramientas a todo nuestro Sí, continente. y también como yo siempre digo, hay gente que me pregunta, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo voy a la capital de un país. Hagamos de cuenta que voy, no sé, pues a Lima, Perú, ¿no? Que vamos a Ujú. ir ahora en octubre. Y me preguntan, ¿por qué no puede venir a un lugar, a una ciudad más pequeña en Lima? Y digo, chicas, yo cuando estudié, también fue hace mucho tiempo, pero había que saber inglés, había que viajar y nos teníamos que mover nosotros. Ahora te tienes que mover dentro de tu propio país, aquí mismo en México. Damos la capacitación en Playa del Carmen. Me dices, es lejos. No es lejos, no es lejos. No, Nosotros, yo sé que a todos los profesionales
latinos, todo nos cuesta más dinero, absolutamente, más esfuerzo, absolutamente. Y yo lo que he querido hacer es ponerlo en el idioma. Es muy importante ponerlo en el idioma, ver pacientes en tu idioma. No es lo mismo que verlo en otro idioma que no es tu idioma. Más en el Sí, tema de habla, más en el tema de totalmente, habla. Porque si tú no manejas bien el idioma, hay cosas que no te das cuenta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un compromiso que yo he llevado y contenta, o sea, feliz, es algo que yo eh, lo asumo porque así lo siento, porque así creo, ¿no? No es obviamente una obligación desde afuera, sino es interna. totalmente. Se sabe, Gaby, se sabe los que nos hemos formado contigo. Y bueno, remarcarlo porque es importante que también sepamos que detrás de los profesionales hay una persona, ¿no? Una persona que también tiene toda esa parte que por eso se llega a ese resultado. Y sí, ese hábito que debemos de tener los profesionales de estar en constante actualización, yo creo y tengo la certeza de que cada vez se va a dar más en nuestros países. Eh, Absolutamente. yo me acuerdo lo que me costó tomar la formación contigo y fue, uf, parecía como misión imposible y te fui siguiendo y bueno, se dio. Entonces, de que se puede, se debe Sí, hacer y se puede. sí, claro. Bueno, Gaby, dicen que fuiste una precursora por aquí, te ponen, ¿no? Y te saludan, Qué te amable. hacen Sí, muchos sí. elogios por aquí. Es así. Sí, sí, sí. Fue una precursora. También me autodenomino una visionaria. ¿Sabes por qué? Porque cuando todo el mundo habla de prom, es como que, bueno, voy a hacer lo que el otro dice. Pero cuando en nuestros países nadie conocía lo que era prom, ni sabían de qué estoy hablando hace más de 20 años. Estoy hablando hace 22 años. Entonces, hoy hay personas que están pensando si van a ir a tomarse un vuelo de 2 horas. Y yo cuando vi eso dije, me parece bien, leí todo el temario, dije, me parece muy interesante. Y definitivamente cuando vi eso, yo pude tener la visión de decir, wow, esto es bien diferente, esto tiene un contenido científico importante y esto va a cambiar la fonoaudiología de los siguientes años. Y gracias a esa visión que tuve en ese momento, pues no me confundí. No, Estaba. por supuesto que no, menos mal, porque no, sí, porque de verdad es difícil, o sea, yo a veces me llega bibliografía que está en inglés y de plano tengo que decir que no, porque no la llego a comprender, hablando de técnicas que son que son más complejas. Sí, Entonces, sí, definitivamente, Gaby. Bueno, quería empezar con esto porque se me hace muy importante y que no debemos de dejar de lado, ni los profesionales ni los padres también que sepan, ¿no? Todo lo que pasó para que llegase a ser posible esto, al menos en México uh-huh. y todos los países de Latinoamérica, y que no es cosa menor. Y vamos a entrar entonces a lo que nos interesa Sí, también a todos los profesionales y también a los padres. Te pido, Gaby, que tratemos como de ser no tan técnicas porque hay muchos padres de familia que te están escuchando, ay, muchísimos. qué bueno, qué Sí, bueno, me encanta. muchísimos. Ahí está Estela, la mamá de Salva, nos pide que si después podemos hablar de las dos técnicas, ¿Cómo así no? que Sí, lo con haremos. gusto. La idea es que llevemos el ritmo de las preguntas que planificamos con las que recibimos, después que respondamos preguntas del público y bueno, Bueno, nos tú, dejamos libres. tú me marcas el tiempo, como siempre digo, porque ya los que me conocen saben que puedo hablar 1 hora o 20 días. Entonces, me, tiene- Sí, me tienen que marcar el tiempo para que yo pueda, me dicen cuánto es lo que, y entonces tú ahí me vas llevando. por eso dije que me iba a intentar concentrar lo más posible para no divagar contigo, porque yo podría estar hablando horas de cómo llegaste y qué hiciste y demás. Entonces, me voy ayudando aquí de unos recordatorios. Está Y bien, lo que sí te adelanto, Gaby, es que si llegamos a los 50 minutos, voy a cortar para que podamos guardar la entrevista y después compartirla en otras plataformas. Y volvemos a perfecto. empezar, en el caso de Sí, que eso ocurra. Vamos a ver cómo fluye. Bien,
Bueno, ¿te parece si nos comienzas a hablar de qué es la praxia? ¿La praxia? Ok, bueno. Ajá. Es Haciendo muy también, importante hablar de apraxia ahora, porque el 14 de mayo exacto. fue el día de la concientización de la apraxia del habla. Entonces, tomamos todo el mes para hablar de apraxia. ¿Mm? Así es. La apraxia es un desorden motor del habla y es un desorden severo del habla. Entonces, este desorden lo que hace es que al paciente se le dificulta coordinar los movimientos orales para poder hablar. Y es muy Ujú. interesante porque estos niños comprenden mucho y hablan poco. Claro. Y después, lo muy interesante es que hay algunos niños con la apraxia pura que no tienen otro diagnóstico que no sea la apraxia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son pequeños, como no tienen ningún estigma, no se les ve nada diferente, Claro. solo que no habla o que viene muy lento en el habla. Ujú. Entonces, esos niños es muy importante que tanto el pediatra como el papá o como profesional piense que puede llegar a ser apraxia. No digo que sea, digo que puede ser. ¿Y por qué es importante? Porque ese niño, en la medida que pase el tiempo, no va a mejorar. Esa es la Claro. gran diferencia con el niño que viene hablando lento. Entonces, por eso es que los fonoaudiólogos nos importa tanto hablar de apraxia del habla. Porque si estos niños no son ayudados, primero, con un profesional, segundo, con un profesional que sepa de apraxia, son niños que no Así es. avanzan. Ujú. Entonces, es muy triste porque son niños que van creciendo en edad cronológica, pero el habla sigue igual o avanza tan poquito que cada vez está más retrasado. ¿Por qué? Pongo un Claro. ejemplo. Si un niño tiene 4 años y comienza con las primeras palabras y va muy lento, va avanzando porque primero tenía 4 palabras y ahora tiene 8. Sí, pero ya tiene 5 años, entonces está súper atrasado porque tiene 8 palabras y 5 años. Entonces, Claro. este es un trastorno del habla severo que es importante que lo difundamos, porque hay mucha gente que no lo conoce, Sí, aún los sí. médicos, y dicen que sigan esperando. Aún los El niño sigue profesionales, o sea, los creciendo mismos de edad y fonoaudiólogos. no mejora. Ujú. Sí, 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 o incluso siguen llamando dispraxia, ¿cierto? Algunos todavía. Sí, sí, eso sería lo de menos porque es una diferencia en el nombre, que ya no se llama dispraxia, se llama apraxia, pero la sintomatología es la misma. La misma, a, claro. a lo mismo. Lo que a mí me preocupa es cuando se confunde la apraxia con un niño con retardo en el habla. Y eso es muy diferente, porque el niño con retardo en el habla viene un poquito atrasado. Claro, El no niño es tan con retardo marcado en el habla, claro, pero la apraxia estamos diciendo que es un trastorno importante del habla. Entonces, por Sí, eso es sí, que los sí. fonoaudiólogos estamos trabajando con apraxia, estamos comprometidos con esto, porque no es justo para estos niños. Imagínense que solo son niños. Entonces, es un niño que no habla, por lo tanto, yo siempre hago esta broma, pero lo digo de verdad, es que el niño no te va a decir, mamá, papá, llévame un terapeuta de lenguaje, porque no lo puede decir. Entonces, Claro. ahí está el compromiso de los adultos de hacer algo por ese niño. Sí, 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 totalmente, Gaby. Y aquí voy a hacer un comentario que me parece muy pertinente, Y diga, de que hay algunos terapeutas de lenguaje fonoaudiólogos que todavía se cree que la praxia solamente va a estar asociada a síndrome de Down o a parálisis cerebral, ¿no? ah, no, Y esto es súper importante que lo aclaremos porque existe la praxia pura, como la acabas de describir, y es la más difícil de diagnosticar y de empezar a tiempo, ¿verdad? exacto, porque cuando hay otra patología concomitante, por ejemplo, si hay un síndrome, ¿no?
hay un síndrome o hay una parálisis cerebral. Vamos a poner el ejemplo de la parálisis cerebral. El niño va a ir al terapeuta de lenguaje porque tiene parálisis cerebral. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, finalmente va a ir. El Así problema es. son estos otros niños que solamente tienen apraxia y Sí, no van sí, a sí. y si no hay un papá ahí atento, un papá que está preocupado y está ocupado con su niño, y son niños que vienen muy Sí, tarde a la consulta. sí, sí. Bueno, Igual, sí. perdón, que hablaste de los profesionales. En el mes de la apraxia estamos dando seminarios en línea. Mañana justamente doy un seminario toda la mañana. Es en línea, entonces fácil, cada uno en su casa. Tenemos miles de Sí, sí, formas sí. de aprender. Ya no puedes decir que no es porque tienes que viajar. Entonces, y entran profesionales de Puerto Rico, de Costa Rica, de Colombia, de Argentina, de México, de Chile, de Uruguay, de España, de Italia. O sea, todos tenemos, los profesionales, tenemos que saber de apraxia. O si no, yo lo que digo es que si no vamos a atender patologías motoras del habla, pues no estudiemos apraxia. Si vas a Sí, recibir pacientes con trastornos motores del habla, tenés que estudiar sobre apraxia. sí. Esto es como, voy a poner un ejemplo de la medicina tradicional. Si te vas a dedicar a alergias, yo me imagino que tendrás que tomar formación sobre alergias. Y si no, dedícate a otra cosa. Claro, Lo sí, digo porque totalmente. tenemos que relacionarlo porque es una especialidad. Sí. Y podría sonar muy lógico, pero no se lleva a cabo al 100, ¿no? Con esa lógica de si vas a atender esta población, prepárate para atender esa población. Absolutamente. Yo Pero siempre digo, por ejemplo, en la fonoaudiología es muy amplia. Nosotros en mi equipo, tanto de México como de Argentina, hay patologías que no atendemos porque no estamos formados en ello y necesitas tener la formación, la especialización. Y cuando tenemos un paciente con esas características, por ejemplo, con implante coclear, nosotros tenemos otro equipo que nos derivamos, sabemos cuáles son los mejores en implante y podemos compartir. Nosotros hacemos el habla y ellos hacen todo lo que es la rehabilitación auditiva, pero hay que ser conscientes que es una especialidad. claro, sí, 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 totalmente. Bien, Gaby. Bueno, yo creo que va a ser muy clara la descripción que acabas de dar del significado y las características que presenta la praxia. Así que si te parece bien, ahora entramos a que nos des la descripción de lo que es la técnica de prompt. Uh -huh. Y eso se va a juntar con las siguientes preguntas que vamos a ir viendo quiénes son los candidatos. ¿Sí? Ok, bien. Bueno, PROM es una sigla que significa punto, en español, PROMPT, sigla. Entonces, puntos para la reestructuración de objetivos musculares, orales y fonéticos. Fue creado por Deborah Hayden. Ella es una doctora en fonoaudiología que hacia fines de los años 70, principios de los 80, cuando era jefa del servicio de rehabilitación del lenguaje en niños en Ontario, Canadá, empezó a pensar una metodología que no solamente tuviera información auditiva y visual, sino también que tuviera información propioceptiva y táctil. Con eso facilitaba la producción de los fonemas. En ese momento solo de habla inglesa. Actualmente Claro. estamos traducidos a muchos idiomas. Estamos en español, en italiano, en portugués, en francés. Estamos traducidos al hebreo, Wow, no sabía. al alemán, y se está traduciendo al ruso. Estamos trabajando en muchos idiomas. Sí. Y estamos en todo el mundo. Pero un poco esa fue la idea de ella, desarrollar una metodología que no solamente tuviera información auditiva,
Claro. Recordemos que muchos niños escuchan muy bien, sin embargo no saben cómo se hace acá, Sí, no ¿no? saben organizarse, claro, por supuesto. Yo voy a Eh, poner un ejemplo, perdón, Elizabeth, voy a poner un ejemplo de adultos para que entendamos esto. Una cosa es que yo vea, por ejemplo, un brownie. Veo un brownie y tú me dices, ¿lo estás viendo? Sí. Qué bueno que está. Ok, hacelo. Digo, ¡ah! ¿Cómo se hace? Entonces, un poco esto es lo que les pasa a los niños. Entonces, tú le un dices poco una eso, palabra, mesa. ¿Lo escucha? Sí. ¿Cómo se hace? Son cosas diferentes. así es. Y escuchándote dar este ejemplo, me vuelvo en el tiempo yo también y recuerdo de una frase que se me quedó bien grabada del primer curso que tuve contigo, Gaby, que me hizo mucho sentido, ¿no? O sea, de por qué el prompt es funcional y es tan eficaz, y es porque los niños aprenden a hablar hablando. Absolutamente. Porque es la única forma. Es como que tú me digas, a ver, yo quiero aprender a nadar, pero sin meterme a la piscina. Viendo. Viendo. ¿Perdón? No. Tú Sí, dime, mándame una serie de fotos que yo quiero aprender a nadar. No se puede. así es. Y eso a mí me hizo que, como, o sea, darme cuenta de que sí es eficaz y funcional, sumado a que, bueno, tiene casi 40 años. Casi 40 Absolutamente. años y evidencia científica, o sea, estudios que la respaldan y estudios Sí, muy fuertes, ¿no? No sí, es que se documentaron un caso y quedó, no, tiene una no. serie si no me equivoco, aquí tú me vas a corregir, Gaby, tú eres la experta, creo que es la única técnica de habla que tiene evidencia científica, ¿cierto? Sí, sí. Hay otras técnicas también que tienen evidencia científica, pero también es cierto que los investigadores explican como que hay diferentes tipos de evidencia. Hay como 5 niveles Claro, de evidencias. Entonces, un tipo es una evidencia, haz de cuenta el número 1, número 2, número 3, y lo que tiene Fromm es que ha llegado hasta el máximo del nivel de evidencias. claro, sí, sí, sí. Bueno, eso importante hacer la connotación de esto, ¿no? No es que se le ocurrió, lo hizo y quedó ahí. O sea, tuvo estudios, tuvo análisis y tiene una amplia evidencia científica. Y tiene hasta el día de hoy, próximamente está para hacerse una publicación que me estaba explicando el investigador justamente hace unos días, Árabe. que es, sí, Aravind Namazivayan, Ujú. que esa investigación es la única del área de fonoaudiología que es publicada en esa revista de alto prestigio. Entonces, ya cuando esté, lo vamos a poder compartir, pero creo que es muy importante porque esto habla del nivel de investigaciones que está haciendo el Instituto Prom, ¿no? Claro, y que ha sido una investigación constante, ¿no? Eh, Constantes, desde el principio hasta ahora. Eso es muy importante mencionarlo. O sea, está en evolución constante la técnica, la investigación e incluso los cursos también están actualizados. O sea, tuve la oportunidad de tomar Continuamente el continuamente uno estamos lo tomé, cambiando. el uno lo tomé 2 veces y él no fue el mismo el uno que el segundo que tomé, que también fue el uno, ¿no? O sea, tenía cosas que han avanzado, que se van descubriendo con estos estudios. Continuamente lo estamos modificando porque obviamente todo lo que se sabe se impacta directamente en la formación. Sí. Así es. Bien. Bueno, Gaby, entonces, ¿quiénes serían los candidatos, además de los niños que presentan apraxia? ¿No? ¿Quiénes son los candidatos a esta metodología? Cualquier paciente con desórdenes del habla. O sea, puede ser un niño con un retraso en el habla simple, ¿no? Un Exacto. niño Te que va a no sabe salir la así. R, que no sabe la R, que no sabe la S. Pero puede ser un niño con trastornos auditivos, puede ser un niño con fisura, puede ser un paciente adulto post accidente cerebrovascular, post Claro. cirugías neurológicas. Eh, tenemos también niños con síndromes, pacientes Claro. también que tengan algún tipo de difluencia o de lo que es llamada tartamudez.
Todo lo que afecte el Claro, habla, Elizabeth. Todo lo que afecte el así habla. es. Coloquialmente, cualquier persona que no esté hablando bien, para Exacto. que lo entiendan todos los De padres o hecho, que no de sepan hablar. hecho, qué interesante. De hecho, que en los últimos años, PROM está siendo utilizada para el aprendizaje de un segundo idioma en personas adultas. Mira qué Pongo un interesante. ejemplo, muy interesante, por ejemplo, una persona adulta que quiere aprender español, una persona de habla inglesa como lenguaje materno, y quiere aprender el español y no le sale la R, porque ellos no tienen la R nuestra. Ah, claro, Entonces se sí, sí, usa sí. PROM para enseñarle los fonemas, así. Y se aprende muy, muy rápido, obviamente. Ujú. Claro, mira, qué buena está esa extensión del prompt. Sí, sí. Bien, Gaby. Bueno, aquí entonces vamos a seguir la secuencia. Ya sabemos lo que es la praxia, la técnica prompt, los candidatos. Entonces aquí viene una pregunta bien interesante. ¿Quiénes pueden hacer la técnica? Ok. Bueno, para hacer la técnica, el profesional debe formarse. ¿Mm? Entonces, primero, tiene que ser terapeuta de lenguaje. Ahora, en algunos países, entre los cuales está México, el Instituto PRON ha abierto la formación a profesionales que no son terapeutas de lenguaje, pero que sí están en el área, es decir, que saben porque trabajan con pacientes con trastornos de habla y de lenguaje. Pero es solamente en México y en otros países. Pero en el resto de los países es privativo del fonoaudiólogo, del terapeuta de lenguaje, del logopeda, de acuerdo, del speech pathology, de acuerdo a al país, es el título, Claro. ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque es una especialidad, es un posgrado. Entonces, ahí en el curso de prom no vas a ir a aprender lo que son los fonemas, lo que es el velo del paladar, cosas técnicas, no, tú ya tienes que saber eso. Sí, Entonces, sí, sí, sí. en el introductorio lo que se va a ver es específicamente profundizar en el habla. Entonces, hay que Ujú. formarse con el Instituto PROM. Y ellos son los que tienen la patente, obviamente, y nosotros somos un grupo de instructores en el mundo, que somos 44 instructores en todo el mundo. Dos somos de habla hispana, las dos somos argentinas, Natalia, Mir y yo. Ay, mira, no sabía. Sí, Natalia vive en Nueva York y yo en México. Pero toda la formación es a través del Instituto Pro. Son ellos Bien. los que dan, Sí, los bueno, que tienen un formato de cómo enseñan y todos los países es lo mismo. Lo que cambia, obviamente, es el idioma y la personalidad de cada instructor, ¿no es cierto? Pero el contenido es el mismo. claro. Sí, todo está sumamente controlado en cuanto a contenidos, ¿verdad? Sí, 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 tenemos, lo que cambia, como les decía, es el instructor y de ahí los videos, porque obviamente en cada idioma hay pacientes diferentes y eso, pero tenemos una agenda que, que, que que llevamos cumplir. adelante, ¿no? Y Sí. eso está bueno porque a mí me pasa que he dado el introductorio de prom en español en Nueva York, lo he dado aquí en México, en Chile, en Uruguay y en lugares pequeños en una ciudad, Puerto Montt, en Chile, y es el mismo curso, y eso está bueno. Claro. Sí, puedes acceder. Bueno, a mí me tocó, no lo pude alcanzar en Argentina ni en México y lo tomé en Chile. Ah, Entonces, eso te da viste. el acceso. Eh, bueno, y esto nos lleva a una pregunta importante, ¿no? O sea, que un poco ya la respondiste. Bueno, todas son importantes. Contigo, Gaby, en esta. Ya la respondiste de cierta forma, es que solamente pueden enseñar los instructores a otros profesionales, ¿verdad? Ah, sí, sí, eso es muy importante. Lamentablemente en los países latinos, solo en los latinos pasa
Que una Qué persona que fuerte. que una persona que ha tomado los cursos, ha tomado un curso, después va y enseña a los demás. Realmente son tantos años para estudiar como instructor y seguimos estudiando y seguimos capacitándonos. Y creo que a veces pasa como que lo veo en diferentes metodologías, ¿eh? No solamente en PROM. Es como una receta, a ver, decime qué hay que hacer. Sí, Y falta, no sabes ni para qué lo haces, no sabes cuáles son los procesos que subyacen al habla, no sabes cuáles son los procesos que subyacen a los trastornos de habla, entonces no sabes para qué haces eso. sí, Entonces, creo que es muy no tienes importante saber para objetivos. qué lo hacemos, por qué, qué voy a lograr con eso, por qué hago eso y no otra cosa. A mí me pasa Sí, te conviertes que en un replicador. y después no funciona, porque si yo voy a hacer para todos lo mismo, y bueno, Sí, no te me, resulta. es así. Te me cortaste un poquito, Gaby, pero no, bueno, si me repites un poquito lo último para seguirte. No, decía que después no resulta, no funciona correctamente. ¿Por qué? Porque si yo voy a aplicar algo y no sé lo que por qué el niño está haciendo eso o por qué no le sale. Y bueno, no voy a dar una solución real. Esto voy a poner otro ejemplo de adultos, apelando a que, perdón los fonoaudiólogos, pero lo digo para los papás. Hagan de cuenta que esto es como que tu carro no funciona bien, tu auto no funciona bien. Y entonces tú, que no sabes nada de autos, de carros, viste que una vez no le andaba el carro al otro porque le faltaba gasolina. Y entonces tú piensas que tu carro no funciona porque le falta gasolina. Le vas y le pones gasolina y no funciona. Y tú Sí, dices, sí, no, sí. pero el otro le puso gasolina y funcionó. Pero no sabes qué problema tenía tu auto, tu carro. Así es. Entonces yo veo que muchas veces no funciona como debe ser porque nos salteamos los pasos. Y el paso 1 debe ser el diagnóstico. Claro. Y ahí voy a decir, como siempre digo en mis cursos, los que han sido mis alumnos saben que siempre digo que voy a poner cara de loca, porque hay gente que se pone a trabajar sin diagnosticar y eso no se puede Ya. hacer, porque es Sí, más como cuando se de habla. igual que ir al médico y que te mediquen sin un diagnóstico. Ustedes saben que eso no pasa. Primero el médico dice, me parece que es esto o esto, por lo menos está pensando entre 2 o 3 patologías, pide estudios, pero no medica sin saber qué es. Claro. Igualmente, hay que tener como también una realidad de adaptación, ¿no? De que hay veces que un diagnóstico tarda en llegar cuando las familias no pueden acceder. Sí, 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 pero fíjate una cosa, tú ya tienes una sospecha del diagnóstico. Sí, y a Entonces, veces también no yo tienes un siempre ojo digo, clínico. porque a veces hay pacientes que no es simple llegar al diagnóstico, pero ya tú estás pensando entre dos cosas. Dicen, o es esto o es esto. Entonces ya tu terapia está encaminada, aunque todavía no tengas el diagnóstico final. El problema es cuando directamente no te preguntas el diagnóstico. Sí, 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 sí. Y también el ojo clínico que vas formando, ¿verdad? O Obviamente, sea, sí. a lo mejor la familia no tiene el acceso, pero tú sabes que algo no anda bien. Exacto, tú te das cuenta, por ejemplo, vamos a decir algo, tú te das cuenta que hay un componente motor. Perfecto, Ujú. ya estás bien encaminado, porque ya te diste cuenta que hay un componente motor. No sabes cómo se llama, pero ya sabes que hay un componente motor. Entonces, seguramente tus sugerencias, tu terapia va a tener en cuenta el componente motor. Claro. Sí, sí, sí. Vas a saber por dónde arrancar. Absolutamente. Y
Bueno, esto es importante que lo mencionemos porque pues a nosotros han llegado a evaluación muchos chiquitos que vienen de hacer, que te dicen que hacían prompt y la verdad es de que, no sé, por ejemplo, aplicaban algo que no estaba bien establecido dentro de la metodología, ¿no? Que no es nada, Ujú. nada sencilla de llevar a cabo. Sí, Y no, o sea, lo digo desde la sí, coordinación sí, motriz, sí, sí, o claro, sea, claro. desde el tamaño de la mano que tengas, que te tocó tener, ¿no? Sí, sí. Eh, y bueno, eso es como para que estemos conscientes e informados, tanto profesionales como padres de familia, ¿no? Que eso te da una seguridad del saber que puedes entrar a la página y ver ahí quién se certificó, bueno, quién hizo La los formación y cursos, la formación. qué nivel tiene, porque ahí dice de qué nivel tiene, qué nivel alcanzó. Sí, sí. Y cuándo lo hizo y todo. Claro, y tener también muy claro, Gaby, que el haberlos hecho no te da una garantía de que lo estás haciendo bien. Y eso o sea, comparto mi experiencia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacerlo y solamente lo puedo aplicar cuando realizo intensivos, porque como tú sabes, yo no trabajo de manera constante con alumnos físicamente. Entonces, eso me da mi desventaja porque no estoy haciendo la práctica constante que necesitaría, ¿no? Claro. Por suerte tengo dentro de mi equipo tres colegas, dos que tienen bastante experiencia en la práctica y otra colega de Chile que me están ahí monitoreando. Cada tanto te intenseo ahí un poquito, trato de no molestar, pero hago este comentario y comparto esta experiencia para que tengamos muy en cuenta la importancia de la supervisión, ¿verdad? Claro, claro. Y después, ¿sabe qué pasa? Que recuerda que en la formación de prom está el video de práctica clínica. Y la gente no lo hace porque, bueno, le da un poquito de temor, pero realmente es una muy buena experiencia porque tú ahí practicas con un paciente, mandas el video y un instructor te corrige. Claro, Entonces la parte esto práctica es fundamental. Yo siempre les digo, hay gente que supervisa mucho conmigo, les digo, miren, es interesante que yo vea lo que el profesional está haciendo para que ustedes aprendan. Porque si no, al final evalúo yo, todo yo, y en realidad cada profesional tiene que ir aprendiendo. claro, y un instructor también te va a dar un feedback distinto, ¿verdad? Claro, Y eso claro, te sí. va a enriquecer. Sí, es muy cierto. Y bueno, menciono todo esto porque no es cosa fácil coordinar para enseñar un prompt, incluso para irlo haciendo y irlo coordinando con la presentación, con el estímulo auditivo, Sí, sí, sí. ¿no? Es Porque como, yo siempre digo, y le digo siempre a Deborah Hayden y nos reímos, que hablar no es fácil. Hablar no es fácil. Yo tengo en este camino y tengo 28 años trabajando habla y todavía sigo aprendiendo. Entonces, imagina, que en esto quiero decir que todavía se sigue descubriendo cómo es que el ser humano habla. Entonces, si sí, todavía estamos aprendiendo cómo el ser humano habla, imagínate lo complejo que es. Entonces, bueno, claro. Bueno, voy a hacer una pausa, Gaby, porque sabía que bueno, nos iba a alargar, no pensé que tanto, pero te quiero leer algunos comentarios para que ajá, cortemos y iniciemos la segunda parte. sí. Sí, bueno, te dicen, te mandan muchos, muchos saludos, ¿no? Te Ay, dicen que eres gracias. una genia, te mandan aplausos, Ay, gracias. eh, nos está aquí diciendo Gaby, qué bueno, felicitaciones. Nos saluda mi supervisor de Educación Eficaz, José Julio. Qué bueno, Gaby. Sí, Gaby, fuiste una precursora. Ajá. Te preguntan cuándo vas a ir a Colombia o dónde te pueden contactar. Al final vamos a dar todas las redes de contacto de Gaby, si te parece bien, Gaby. Sí, cómo no. Eh, bueno, Gaby Victoria, mamá de Alma Río Negro, una Ay, qué genia, ya 4 años en linda. tratamiento. Ay, ¿Sí? gracias, Danita, gracias, papá Calmita. Sí, está bueno, te súper bien. manda saludos.
Gracias. Danita te dice que es tu fan. Tienes aquí unos cuantos seguidores. Gracias. Bueno, te escriben saludando. Rodrigo, bien. Quería leer uno muy importante. Ajá, dice Vicky, parece mentira, pero en 5 años, hasta conocer a Gaby, ninguna fono nos habló de apraxia, hasta llegar a Gaby, aunque como papás sabíamos de la apraxia de nuestro hijo Luis. ¿Sí? Sí. Bien, están grabando esto. Nos pregunta que si lo vamos a grabar de Centro Tot, de Chile. Estamos a punto de colgar para poderlo grabar. Así que voy a cortar Ok. para poder grabar y que después accedan en otras plataformas y si no tuvieron tiempo de escucharla. Bien, Gaby, aquí estamos de nuevo. De nuevo, bien. Bueno, lo estoy disfrutando mucho, la verdad, ¿eh? No Qué pensé que fuera bueno, qué a ser así que se fuera a alargar tanto. Bueno, entonces hasta aquí ya tenemos como esa claridad en toda esa serie de preguntas que son muy importantes para ambas personas, ¿verdad? Profesionales y familias, sí, ¿no? Que las sí. familias puedan verificar que está formada la persona, y que Bueno, la familia esté siendo partícipe de lo que está ocurriendo adentro de la sesión. Eh, Aquí en Argentina, bueno, mi experiencia profesional está en Argentina y en México, tuve esa fortuna, y me hizo muy consciente de que hay un tema de profesionales que sí tienen mucha claridad en lo que hacen en su metodología, sí. ¿sí? En lo que están haciendo. Y en los últimos años que he tenido la oportunidad de hacer cursos de difusión introductorios del ABA, me he dado cuenta que muchos padres de familia no saben lo que ocurre dentro de sesión. O sea, o tampoco saben cuál es el Claro. método que se está empleando. Y esto es algo importante a mencionar porque a veces ni el profesional lo sabe, ¿verdad? El método que está empleando, ¿no? Recién tuve una entrevista con la mamá de Claro. Salva y me decía, es que la terapia tradicional. Entonces es bueno que estemos bien informados todos y que vayámonos dirigiéndonos a lo que nos gusta hacer y que tiene aval científico y que tenga método, ¿verdad? Claro, por supuesto. Así es, así es. Bueno, yo que quería comentar, hablando esto de los papás, que justamente por el Día de la Praxia del Habla, el 14 de mayo dimos un curso, una charla bastante avanzada, te cuento, para papás sobre Bien, apraxia. Y fue un éxito porque se completó, algunos quedaron afuera y lo vamos a volver a dar el día 29 de mayo. Entonces, después voy a ponerlo acá en el Instagram para los papás que estén interesados. Va a ser a las 5:30 de la tarde de México, 6:30 de Chile y 7:30 de Argentina de la tarde. Creo que es interesante, también han participado maestros de los niños, y es importante, pero ahí vamos a hablar de cosas un poco más específicas, ¿no? sí, 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 de características que los informe y que les pueda Sí, sí, ya justamente, no tan general como lo que hemos hablado, ¿no? Un poquito más profundo, ¿no? sí, más puntual. Y también es muy oportuno mencionar que no, mucha gente piensa que tiene que hacer primero el nivel 1 de prompt y después ya puede ingresar al seminario de apraxia y no es así. Puede no No, estar no, claro, prompt, porque son tomar cosas el diferentes. seminario. Una cosa es aprender sobre los diagnósticos, ¿no es cierto? Una Ujú, cosa es aprender sobre los diagnósticos y otra cosa es aprender una técnica de tratamiento. Entonces, son cosas paralelas, es decir, yo por más que tenga, por ejemplo, soy instructora de PROM, pero sigo estudiando sobre los diagnósticos, porque aparte los diagnósticos están cambiando, entonces, por más que yo sea instructora de PROM, yo tengo que seguir estudiando los diagnósticos. Y ahora se saben claro. muchísimas cosas, déjame decirte, para los que ya han tomado en algún momento un curso de apraxia profesionales,
tomado algún curso de apraxia conmigo, les cuento que lo tuve que actualizar todo porque ahora, en este 2020, hay una información de toda la base genética importante. Entonces, todo eso es nuevo. Yo estoy hablando de Ya, apraxia hace muchísimos años, pero actualmente hay mucha información, entonces estoy muy entusiasmada con todo esto y aprovecho para las fonos que me siguen para decirles que toda una parte si lo pueden nueva, volver a tomar. alucinante, que tenemos que ponernos todos, me incluyo, siempre me incluyo. Estoy diciendo que son investigaciones que se han publicado en este año. Entonces, no vas a Claro, encontrar en ningún libro y son cosas actuales y que cuanto nosotros antes nos actualicemos, mejor. totalmente. Sí, ese hábito de actualizarnos en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, claro, sí. De manera constante. Mm. Y también es muy cierto que tal vez lo tomaron hace 5 años y hoy ellas, o sea, y hoy también como profesionales ya somos otro, entonces vamos a ver, vamos a recibir la información distinto. Sí, sí, sí. Aparte también el introductorio lo que tiene es que tiene muchísima información, es muy rico, pero a veces no tenemos la capacidad para que nos entre tanta información. Y digo todos, me incluyo, siempre me acuerdo de mi introductorio y me quedaron algunas cosas muy grabadas porque me hicieron mucho ruido en mi mente y hay otras cosas que realmente no me las acordaba. Y en la medida que seguí estudiando, bueno, pude ver todo eso. Claro, El nivel sí, de las formaciones de PRON es un poco alto y eso sucede, sí. sí. Bueno, ahí preguntan si pueden acceder terapeutas de lenguaje. Por supuesto que sí, Sí, claro. absolutamente, ¿no? Respondo a la pregunta para que puedan seguirte y ver. Bueno, la siguiente pregunta, Gaby, es, tú con la experiencia que tienes y la metodología con la que trabajas con tus equipos, ¿qué elementos crees que son necesarios para que un tratamiento sea eficaz? Bueno, hay varias variables que intervienen. Primero, obviamente tiene que ser un buen diagnóstico. Ujú. Igual el diagnóstico es evolutivo. Pongo un ejemplo. Yo cuando recibo un paciente tengo una aproximación de cómo el niño se maneja, cuál es el nivel de desarrollo. Pero en la medida que lo conozco más, tengo un, un panorama, un cuadro mucho más completo de lo que ese niño puede y no puede hacer. ¿Mm? Sí, Entonces, cuanto yo más conozca a mi paciente, mejor va a ser mi intervención. Entonces, empecemos de ahí. Primero, las posibilidades de diagnóstico, pero no diagnóstico del rótulo, sino cómo funciona un niño. Hace esto y esto y esto, y no puede hacer esto y esto y esto, y le cuesta esto y esto, y mejoró acá y acá. O mira, te sea, agradezco lo que algo acabas de decir. detallado. Sí, te agradezco lo que acabas de decir, no un diagnóstico de rótulo. O sea, tener la información y la observación de lo que está ocurriendo y de lo que está necesitando, ¿verdad? Lo que está faltando, lo que está ausente. Es muy general, porque si tú me dices, yo tengo un paciente con parálisis cerebral, hay una variedad infinita. Entonces, realmente, eso no, no me da mucha información que digamos. ¿Eh? Claro, Mm. sí, bien, bien, Gaby. Quería hacer esa aclaración porque es bien importante eso. O sea, un diagnóstico, Introductorio. Decía que los que ya han tomado el introductorio, el día martes, en el Instituto PROM, voy a dar una capacitación, un caso de estudio de un niño de 6 años con encefalopatía crónica no evolutiva. Entonces, aprovechen, es sin costo. Los que entren primero van a entrar sin costo, posiblemente después tenga un costo, eso ya lo maneja el Instituto PROM, no yo, pero es algo muy interesante esta posibilidad de aprender, su posibilidades de aprender y no necesita
dinero, solo necesitas organizarte de tiempo. Claro, voluntad, Sí, sí. querer. Bien, Gaby. Bueno, entonces tú dices que eso, ¿no? Tener la Sí, certeza, el mapa de por dónde comenzar, de qué está sí. ausente, qué está presente, qué se necesita. Una vez que tenemos claridad sobre lo que hay, buscar, ok, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo Ujú. voy a resolver esto? Bueno, este problema lo voy a resolver con esto. Y esto lo voy a resolver con esto, y esto con esto, y esto con esto. O sea, esa claridad sobre para qué funciona. ¿Mm? Después, obviamente, ser consecuentes y regulares en el tratamiento que haya iniciado. Si empiezas un tratamiento, tienes que ser regular. Porque si yo encuentro mucha gente que me dice, hace PRON y va a veces, falta un montón. No. Si tomamos un tratamiento, el que sea, importante. Entonces, la frecuencia es muy importante. ¿Mm? Sí. Bueno, Bien, Gaby, te me cortaste un poquito, pero bueno, sí, la frecuencia y la constancia, ¿verdad? exacto, sí. Bien, bueno, voy a hacer un paréntesis para leerte algunas preguntas. Aquí Claudia nos dice que aparte de los estudios del doctor Aravin, ¿qué más hay en este año de nuevo? Wow, hay un montón de estudios, no solamente del doctor Aravin. En la genética es lo que más se han dado estudios nuevos. Eso es el área donde más cosas nuevas hay en relación a eso. Ajá, También se sigue estudiando la relación de apraxia con otros síndromes, ¿no? Entonces claro. ahora Ujú, ya vamos a empezar a hablar de apraxia y otros desórdenes concomitantes, apraxia y trastorno fonológico, apraxia y disartria. ¿Mm? Entonces, ujú. bueno, hay mucha cosa para hablar. ¿Mm? De investigación. Bueno, Sí, sí, Claudia, de investigación y de clínica, ¿no? claro. Te preguntan también a qué edad recomiendas empezar con la técnica prompt para niños con síndrome de Down. Yo recomiendo como al año, año y medio, ya cuando el niño tenga, primero no tiene que tener situaciones clínicas, ¿no? O sea, si tenemos un tema clínico, que el niño no está teniendo un problema, no sé, respiratorio, cardíaco o de algo, Ujú, esperar que eso se resuelva o que esté estable y ahí poder empezar. Si el niño está bien conectado con su medio, hay que empezar a temprana edad porque el niño necesita ir desarrollando las habilidades de cualquier otro niño para esa edad, es decir, el as- balbuceo, las primeras palabras. claro, el mirar a las caras, el contacto visual, ¿verdad? Uh Esto es -huh. bien importante y qué bueno que lo mencionas, o sea, que entre más temprano y él esté en óptimas condiciones para arrancar, porque en México, por ejemplo, a la mamá de una de mis alumnas más chiquitas de México, que es Emma, le dijeron que vaya a terapia de lenguaje hasta los 2 años. Te decía que qué bueno que mencionas este tema de que si la persona, sobre todo con diagnóstico de síndrome de Down, que es más que obvio que va a necesitar una terapia de lenguaje temprana, pues que no hagan esperar, porque a mí me tocó el caso de mi alumna Emma que le dijeron hasta los 2 años o 3, ahora solo terapia física, después lenguaje. Por suerte la mamá testaruda no hizo caso y empezó antes, y ella está con 2 añitos hablando ahora, ¿verdad? Ay, qué linda, claro. Entonces es muy importante que se rompa este mito, ¿no? De que la Claro, terapia de lenguaje viene después de la terapia física o que te dicen después de que camine, ¿no? Son muchos años perdidos, ¿sí? Eso es como, bueno, inclusive
Claro, inclusive lo importante es por ahí tener un tratamiento, perdón, aunque no esté yendo a tratamiento, por ejemplo, 2 veces a la semana, sino que tenga visitas al fonoaudiólogo. Entonces, cuando son pequeñitos, yo tengo pacientes que los voy chequeando, ¿no? Y vienen cada 2 meses, cada 3 meses, pero que haya una mirada de un fonoaudiólogo para decir cuándo empezamos. Y mientras tanto vas dando sugerencias. Asesoramiento a la familia. ¿Por qué? Sumamente. Porque la mirada del fonoaudiólogo va a ser más específica. Nosotros nos vamos dando cuenta quiénes son los que dentro de su desarrollo van bien y quiénes son los que no, a quienes les cuesta más. Claro. Había una pregunta muy específica que como se cortó, no la pude rescatar, pero a ver si no la pueden volver a poner. Era de un niño de 4 años con un cuadro que te quería mencionar, pero bueno, a ver si no lo vuelve a escribir. Era la familia Valadez, me parece. Bien, bueno, ahora Gaby, ¿nos podrías contar un poco sobre los tratamientos intensivos, la eficacia? Porque muchas veces los papás dudan de que van a ser, de que van a tener buenos resultados. Ok, bueno, los tratamientos intensivos es algo que yo creé porque recibía pacientes de de diferentes ciudades, de diferentes países, y obviamente llegaban a nuestra clínica en Argentina y se quedaban varios días. Algunos viajaban mucho, ¿no es cierto? Entonces empezamos a poner las terapias mañana y tarde en esos días. Y bueno, alegría vimos que daba resultado y que los niños empezaban a mejorar y cuando volvían a sus casas tenían palabras nuevas y empezaban a avanzar con velocidad en relación a lo que avanzaban antes. Entonces, bueno, después ya lo instauré como algo que es más, he patentado en Argentina, se llama TIN Habla, Tratamiento Intensivo de Habla. Y bueno, consiste en un tratamiento interdisciplinario. ¿Por qué? Porque los niños que vienen con varios desafíos en el desarrollo. Entonces, si bien el objetivo final es el desarrollo del habla, imagínate que llega un niño con un tono bajo, con desatención, quizás un poquito desconectado, y el trastorno de habla. Una fonoaudióloga sola en 10 días no va a producir cambios o es difícil. Entonces lo que nosotros hacemos es que tengo un equipo muy formado que nos ayuda a que ese niño esté mejor para que pueda ver resultados en su habla. Claro. Sí, y sobre todo Y también esto que hay está familias que... Perdón, Gaby, no te escuché. No, decía que esto, cuando yo comencé, lo hice de una manera empírica, es decir, vi que iba dando resultados, que los niños iban cambiando, algunos cambian muy rápido, muy notorio, otros les falta un poquito más. No hay que olvidarse que los niños que vienen con nosotros son pacientes severos, eso también es importante, ¿no? Entonces estamos diciendo que son niños que no han tenido resultados en las otras terapias. Claro. O el resultado es mínimo. Estamos diciendo que son niños severos, que vienen con edades cronológicas de 4, de 5, de 6, de 7, y así sucesivamente sin habla o con 2 palabras. O sea, no, quiero que esa se entienda. O sea, no estamos diciendo que sean pacientes simples, estamos diciendo que no ha funcionado con lo que están haciendo en su ciudad, en su país. Y entonces lo que quería decir es que PRON tiene una investigación con 16 sesiones que produjeron cambios estructurales en el cerebro del paciente en el área de Wernicke, que es el área del lenguaje. Y eso se vio en resonancias magnéticas funcional. Entonces, cuando yo empecé, sin saber que con 16 sesiones se producía cambios estructurales y nosotros ofrecíamos tratamientos de 14 sesiones o 16 sesiones. Después esa investigación
investigación fue posterior a los intensivos, pero bueno, actualmente esa es una investigación que ya está aprobada por el Instituto PRON, que produce cambios estructurales en el cerebro, en las áreas del lenguaje. Claro. Obviamente es una investigación que se hizo con profesionales que no tienen errores en la técnica, ¿no? Porque queríamos ver el impacto de PROM, no Sí, los de un errores nivel, profesional. un nivel Entonces, muy alto de los profesionales. Sí, recuerdo que es con, los estudios se hicieron con una máquina que revisaba, ¿cierto?